De alguna manera hoy queremos tomarnos el tiempo para detenernos y preguntarnos, ¿qué es lo que se supone que Dios está haciendo con nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios pretende hacer con nosotros? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser un camino de fe? ¿Simplemente es un curso de buenos modales? ¿Es simplemente un deber para cumplir con ciertas normas religiosas y nada más que eso? La vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana es un desafío a una vida grande. Por eso cuando busqué el título para el mensaje de hoy, se me ocurrió esta única palabra: agrandate. Hay algunos que decirle que no se agranden, ¿no? Pero Dios en este día, de alguna manera que ya vas a entender, Él quiere que te agrandes. Es curioso, pero cada vez que Jesús logró acercarse a una persona, siempre Jesús intentó hacer lo mismo. Lo que intentó hacer Jesús es mostrarle a esa persona una vida mucho más grande. En el Evangelio según San Juan, los primeros capítulos nos muestran a Jesús reclutando a sus discípulos, teniendo contacto con las primeras personas con quien él iba a tomar contacto durante el comienzo de su ministerio. Y uno de ellos era un hombre que se llamó Natanael. Y Natanael era un hombre escéptico, un hombre ateo, un hombre que no creía mucho en todas las cosas. Y Jesús le muestra apenas una pequeña muestra de su poder. Jesús le muestra que él conocía cada detalle de su vida. Y de pronto Natanael se ve sorprendido por eso. Se ve sorprendido por el solo hecho de que Jesús conociera cada detalle de su vida. Pero en ese momento Jesús dice las palabras que quiero que dejes que Dios te diga a vos en este día. Y en Juan capítulo 1, versículo 50 dice: vas a ver aún cosas más grandes que estas. Natanael estaba frente a Jesús, dándose cuenta que quien estaba delante de él no era un hombre común, era el Mesías. Y se ve sorprendido por el solo hecho de que Jesús, el Mesías, supiera todos los detalles de su vida. Pero Jesús le dice: no te sorprendas por eso, porque yo tengo preparadas para vos cosas todavía mucho más grandes. ¿Cómo Dios nos lleva a una vida de grandeza? Es lo que simplemente quiero que en este momento permitas que Dios hable tu corazón. En primer lugar, sacándonos de un personaje chiquito y llevándonos a una identidad más grande. Y dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, en el verso 29, no estén pendientes de lo que van a comer y beber, ni se preocupen por ello. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero su Padre sabe que necesitan todo eso. La mayor parte de la gente que anda por la calle, que no conoce a Dios, vive simplemente obsesionada y preocupada por, qué podemos comprar, qué vamos a tener, pensando cómo va a ganar más dinero, cómo va a comprar, cómo va a pagar las cuentas, simplemente pensando en cómo sobrevivir un día más. Su mente, su visión de la vida está limitado a cómo sobrevivir un día más. Y Jesús dice: ustedes son mis discípulos. Ustedes no pueden vivir pensando igual que la gente que nunca ni siquiera me ha conocido. En vez de eso que dice ahí, busquen el reino de Dios y lo que necesitan les será dado. No tengan miedo, mis pequeñas ovejas, porque su Padre ha querido y quiere entregarles el reino. ¿Cómo definirías tu vida? ¿Preocupado por cómo sobrevivir? ¿O mucho más que eso? Buscando el reino. Cuando vivimos una identidad chiquita, vivimos como mendigos en un mundo de mendigos. Simplemente pensando cómo sobrevivir un día más. Sin embargo, Dios quiere que tengas una mirada mucho más grande y que vivas buscando el reino.
Jesús dice que vos no sos insignificante, que vos tenés mucho para dar. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, del 13 al 15, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Dios quiere sacarte de ese personaje chiquito, de mirarte al espejo y decir, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Y vivir como un nadie. Y darte una identidad grande. Lo segundo que Dios quiere hacer es sacarte de un mundo chiquito y llevarte a un mundo grande. De que te des cuenta que el escenario en el cual Dios quiere que te muevas y vivas es mucho más grande que el trayecto de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa. Es mucho más grande que el círculo de tus conocidos y tu barrio natal. Es mucho más grande que tu propia ciudad. Es mucho más grande que tu provincia. Es mucho más grande que tu país. Dios quiere que vivas con un mundo más grande en la cabeza. Y ese mundo más grande es el mundo entero. Jesús le dijo a sus discípulos en determinada oportunidad en Juan 14, 12, les aseguro que el que cree en mí hará las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes porque yo voy al Padre. Siempre que leemos esta frase de Jesús nos parece como que algo está mal. Porque Jesús está diciéndoles a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo hice. Y nosotros como cristianos decimos, Jesús es el más grande de todos, nadie puede hacer cosas más grandes que Él. Estará mal traducido este verso de la Biblia. Habrá que revisarlo, habrá que compararlo con otras versiones de la Biblia, a ver qué dice. Pero no está mal traducido. Jesús dice exactamente lo que está diciendo. Dice, ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo hice. ¿En qué sentido Jesús está diciendo que iba a hacer cosas más grandes? Por supuesto que no en el nivel de sacrificio, ¿no? Porque hubo uno solo que murió en la cruz por todos nosotros y fue Él. Y un sacrificio de amor como el que Él hizo, nadie jamás en la vida va a ser capaz de imitar, ni repetir, y mucho menos superar. Y entonces, ¿en qué sentido nosotros estamos siendo llamados a hacer cosas más grandes que Jesús? En los límites de nuestra influencia. Durante todo el ministerio de Jesús y sus discípulos, ese grupo de Jesús y los 12 nunca salieron de Palestina. Nunca se movieron en las afueras de Israel. Nunca se movieron a más de 200, 300 kilómetros de su ciudad natal. No conocían más allá, jamás conocieron más allá de ese mundo. Y todo el ministerio de Jesús se circunscribió a un territorio muy pequeño en el planeta. Pero sin embargo, cuando Jesús terminó su misión y ya les encomendó a ellos a que empiecen la que a ellos les tocaba parte, en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén. Y los discípulos dicen, eso ya lo hicimos. En todo el territorio de Judea, por esos lugares fuimos con vos, Jesús. Y de Samaria, y hasta pasamos una vez por Samaria, podrían haber dicho. Pero después dice, y también en los lugares más lejanos del mundo. Nosotros como iglesia queremos ser una iglesia que no tenga una mentalidad de mundo chiquito, sino una iglesia que tenga una mentalidad de un mundo grande. Y es por eso que ya hace bastante tiempo estamos llamando a hombres y mujeres con el coraje y la valentía suficiente
para abandonar aquí su tierra y para estar dispuesto a ir a donde Dios le quiere enviar, a lugares más perdidos del mundo, para hablar de Jesucristo. Y hay bastantes de nuestra familia de fe que han respondido, le han dicho sí al Señor. Algunos de ellos están preparándose para ir a diferentes lugares de Medio Oriente, para ir a diferentes lugares del mundo, pero en particular todos sabemos que hay un matrimonio que son los que han dado el primer paso adelante, y es por eso que nuestra iglesia tiene un proyecto específico en el África, en este preciso momento. Desde aquí, de este pequeño rincón de Mendoza, podemos hacer algo para cambiar la otra punta del mundo. Ese proyecto es nuestro proyecto de darle una mano en Guinea-Bissau. Y es un proyecto que hemos abrazado todos como familia de fe. En tercer lugar, salir de una caridad chiquita a una compasión grande. Yo sé que todos los que estamos aquí somos gente linda, gente buena. Si no, estaríamos en una iglesia, ¿no? Estamos aquí en la iglesia porque somos toda gente linda, gente buena, gente que procura hacer el bien, gente que cuando el cajero dice, ¿estaría dispuesto a donar un centavo? Claro que sí, por supuesto. Tenemos una caridad tan grande, ¿no es cierto? Y nos creemos buenas personas. Pero a veces Dios viene a incomodarnos, ¿no? Viene a molestarnos, viene a provocarnos, para que salgamos de una caridad chiquita y pasemos a vivir una compasión grande. Cuando Dios quiere que nuestra vida sea más grande, significa que nuestro amor sea más grande. Porque a veces vivimos una caridad, una bondad, pero limitada al círculo de mis relaciones, la gente linda con que trato, o simplemente la gente que es como yo y que me rodea. Jesús dijo en Lucas 6, 34 al 36, si ustedes le prestan algo solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores se prestan unos a otros esperando recibir muchas ganancias. Ahora sí, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Y ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. Yo sé que recién cuando hablábamos de dar, por ejemplo, para ayudar a un joven africano, requiere un amor más grande que el habitual. Porque es fácil darle algo a alguien que veo, pero es muy difícil dar a alguien que quizás no pueda ver nunca. Y ni siquiera ver el premio de la sonrisa mientras le doy lo que le doy. Pero Dios quiere que tu compasión sea mucho más grande. Y que tu bondad no se limite a un círculo pequeño. De aquellos que son como vos, de aquellos que pueden devolverte algo a cambio, al menos un gracias. Sino que tu compasión pueda alcanzar a aquellos que no tienen nada para devolverte. Y a veces ni siquiera un gracias para devolverte. Lo tercero que quiere Dios hacer es sacarte de una vida de recursos chiquitos a una vida de provisión grande. En Efesios capítulo 1, versículo 19 dice, el apóstol Pablo oraba por los cristianos de su generación y quizás tendría que hacer esta misma oración por los que estamos aquí hoy. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. ¿Qué cosas podría hacer Dios por vos? ¿Qué tanto podría ayudarte? El poder de Dios no tiene límites. Cada vez, escúchame bien lo que te voy a decir, cada vez que vos tenés un sueño, una visión que viene de parte de Dios, y no te animás a ir por ella, no te animás a arriesgarte por ella, estás dejando que tus temores te limiten. Estás dejando que tu dinero te limite. Estás viviendo una fe limitada.
Por eso Dios también quiere moverte de deseos chiquititos a sueños grandes. En determinada oportunidad, Salomón tuvo la responsabilidad de edificarle una casa a Dios, un templo. Y en esa oportunidad, él reflexionó y dijo estas siguientes palabras en 2 Crónicas 2:5. La casa que debo edificar tiene que ser grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Y yo creo que apliques lo que dice aquí a cualquiera de las cosas que estás por construir. No sé qué estás por construir. ¿Estás por construir una carrera vocacional? ¿Estás por construir una familia? ¿Estás por construir un matrimonio? ¿Estás por construir un ministerio? ¿Qué estás por hacer? ¿Qué estás por hacer? Si ese no es un capricho tuyo, sino que es un sueño que viene de parte de Dios, ¿entendés esto? Soñalo a la medida de Dios.